Hola, bienvenidos a Natural Fitness TV. Hoy vamos a hablar sobre las dos clases de hipertrofia y además les voy a enseñar una técnica de entrenamiento para que puedan aplicar en el gimnasio. Hipertrofia es el término científico que se le da al aumento de masa muscular. Entonces, cuando hablamos de hipertrofia podemos encontrar dos ramas. La primera es la hipertrofia sarcoplasmática y la segunda es la hipertrofia miofibrilar. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de estas dos antes de continuar. Sarco es carne o pulpa y plasmático se refiere a ese líquido parecido a un gel que se encuentra dentro de las células que contiene componentes vitales para la vida. Entonces, hipertrofia sarcoplasmática se refiere a un incremento del líquido dentro del músculo, pero hay que tener en cuenta que este líquido no contiene componentes que son capaces de contraerse, como agua, minerales, glucógeno, etc. Mio es músculo y fibrilar son esas estructuras celulares como hilos. Entonces, cuando hablamos de hipertrofia miofibrilar, hablamos de un incremento en las fibras musculares y estas fibras están hechas de proteínas que son capaces de contraerse. Lo que significa que cuando trabajamos esta clase de hipertrofia, estamos creando ese músculo denso que es capaz de generar bastante fuerza. Después de ver la explicación de los dos conceptos de hipertrofia, creo que es obvio que queremos enfatizar nuestro entrenamiento para maximizar la hipertrofia miofibrilar, ya que es la que nos va a dar ese músculo denso que es capaz de realizar actividades mucho más eficientemente, generar más fuerza prácticamente. Entonces, hay maneras de enfatizar diferentes tipos de hipertrofia en tu entrenamiento. Sin embargo, cuando tú realizas cualquier tipo de actividad con pesas, las dos clases de hipertrofia ocurrirán. Entonces, hay técnicas para enfatizar una sobre la otra. En la hipertrofia sarcoplasmática, la idea es fatigar el músculo. Entonces, lo ideal es trabajar en rangos de repeticiones de 10 a 15. Y para la hipertrofia miofibrilar es el contrario, queremos es generar la mayor cantidad de fuerza. Entonces vamos a usar cargas que nos permitan hacer repeticiones entre 3 a 5. En este video quiero compartir con ustedes una técnica de entrenamiento que maximiza la hipertrofia sarcoplasmática y además es súper eficiente con el manejo de tiempo. Se llama Rest Pause Training, o en español sería como entrenamiento pausa descanso. Hay varias maneras de usar este tipo de entrenamiento, pero la que voy a compartir con ustedes la vi en KinoBody. Su creador es Grego Gallagher, si quieren chequearlo en internet. Entonces, consiste en hacer un set de activación de 10 a 15 repeticiones. Escoges un peso que te permita hacer estas repeticiones, haciendo que esas últimas sean realmente un reto, que sean difíciles de hacer. Después descansas 15 segundos e inmediatamente comienzas a hacer una serie de mini sets, descansando también 15 segundos entre ellos. La ciencia detrás de este tipo de entrenamiento es que al fatigar nuestros músculos con ese primer set de activación, estamos recluyendo la mayor cantidad de fibras musculares en esas últimas repeticiones. Después tomamos esa pequeña pausa de 15 segundos y lo que hacemos es que mantenemos ese estado de fatiga súper alto y en los sets que vienen estamos recluyendo la mayor cantidad de fibras musculares. Si hiciéramos lo contrario, el tipo de entrenamiento que hemos visto y que estamos acostumbrados, que es descansar de 1 a 2 minutos entre cada set, lo que pasa es que en cada set tendríamos que volver a hacer 15 repeticiones y esas primeras 10 repeticiones que hacemos no cuentan casi porque no estamos recluyendo la mayor cantidad de fibras musculares. No estamos llegando a ese estado de fatiga tan eficientemente como en el entrenamiento Rest Pause. Así es como luce esta técnica de entrenamiento aplicada a este ejercicio: extensiones de tríceps con cuerda. Empezamos con el set de activación de 15 repeticiones. Con ese set de activación hemos fatigado nuestros tríceps. Ahora descansamos 15 segundos e inmediatamente comenzamos con los mini sets. La idea es hacer 5 repeticiones.
y aunque estamos usando poco peso, se va a sentir como si estuviéramos haciendo mucho más. Con el primer set fuera del camino, descansamos 15 segundos y vamos por el siguiente. Uf, aquí siento que los brazos se me van a estallar. Descansamos 15 segundos más y vamos por el último mini set. Nice. Eso es todo, trabajaste un músculo eficientemente en menos de 5 minutos. Personalmente encuentro esta técnica más efectiva cuando hablamos de músculos pequeños, como brazos, pantorrillas, deltoides laterales, por ejemplo. Cuando nos referimos a ejercicios compuestos, como sentadilla, peso muerto, press militar, estos ejercicios demandan que tu técnica sea muy buena. Cuando llegamos a ese estado de fatiga que hablábamos anteriormente y estás haciendo estos ejercicios compuestos, muy probablemente tu técnica se va a ir para la basura. Y esto puede llegar a causar lesiones. Entonces, esa es la razón por la cual no recomiendo usar esta técnica con estos ejercicios compuestos. Otra cosa importante para tener en cuenta es que esta técnica de entrenamiento o esta clase de entrenamiento es como el glaseado de tu torta, el pastillaje o la cereza que pones en el helado. Es solo los detalles. Lo que te quieres enfocar es envolverte fuerte en ejercicios claves, en ejercicios compuestos como sentadilla, peso muerto, barras, press militar. Todos estos ejercicios tienen que ser la mayoría de tu entrenamiento. Estos ejercicios, esta técnica que hablamos, es como para darle esos detalles finales a tu físico. Esto es un poco contradictorio, ya que cuando voy al gimnasio veo que es todo lo contrario. La gente se enfoca más en esta clase de entrenamiento, repeticiones de 10 a 15, en trabajar los músculos pequeños y dejan para lo último esos ejercicios importantes que realmente deberían ser la base de nuestro edificio prácticamente. Bueno, eso fue todo. Espero la información que les he dado haya sido de mucha ayuda. Estén muy conectados al canal porque hoy les di esa técnica para trabajar esa hipertrofia sarcoplasmática, pero en futuros videos les voy a dar todo un programa que es uno de los programas más efectivos que han sido creados, que enfoca esa hipertrofia miofibrilar, que es la que queremos. Entonces, suscríbanse al canal porque este contenido va a estar muy bueno. Además, no olviden de compartir con sus amigos, con toda esa gente que va al gimnasio y de pronto no tiene estos conceptos muy claros. Compartan con ellos, dejen sus sugerencias y comentarios, que hacemos lo posible por responderlos todos. Y además, denle like al video, que eso ayuda a que el canal crezca. Eso fue todo, amigos y amigas. Gracias por vernos y nos vemos en el otro capítulo de Natural Fitness TV.